Al celebrar el Día Mundial de los Conquistadores, junto a los miembros del club y de la iglesia, es motivo de gozo, motivo de alegría para un servidor poder presentar la palabra de Dios. Te saluda el pastor Moisés Vidal, departamental de jóvenes de la Unión Guatemalteca, y espero que este mensaje se convierta en una bendición para cada uno de nosotros. El título que he seleccionado para este sermón, para este tema, es Reconciliados por la Cruz. Y el texto base que he elegido se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, donde esperamos que Dios nos hable también a través de su palabra. Y vamos entonces a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Definitivamente nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, es una historia en la Biblia de salvación. Es la historia de la invitación de Dios a entrar en relación con Él. También es la respuesta del hombre al ofrecimiento que Dios hace, ya sea una respuesta positiva o ya sea una respuesta negativa. Pero singularmente vemos nosotros que el propósito de Dios es desde la eternidad poder entonces entablar esa relación con el hombre. Desde las páginas introductorias, las escrituras, nosotros vemos que hay un testimonio determinando cómo Dios desea restaurar la íntima relación con el hombre, con sus hijos descarriados. Su deseo de regresar al universo, a esa condición sin pecado. Por esa razón, cuando nosotros vemos que el pecado irrumpió en el mundo, hubo una ruptura muy dolorosa entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice que esas iniquidades fueron las que apartaron a Dios del hombre, como dice el libro de Isaías. Fue una división entre Dios y el hombre. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Isaías 59:2, dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división. Por lo tanto, queridos conquistadores, queridos aventureros y guías mayores, la misión de Jesús fue resolver ese dilema. Aquello que había causado esa separación entre Dios y el hombre, entonces fue solucionado. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a unir lo que el pecado había separado. Así que la Biblia emplea diferentes imágenes literarias, con el fin de poder describir el logro de lo que Dios quería realizar, el logro de Jesús, su misión de rescate por la humanidad. Una de esas imágenes es la palabra justificación. Nosotros conocemos esa palabra, que conviene decir que proviene de una corte legislativa. Se aplica, por ejemplo, cuando el juez está pronunciando un veredicto. Otra figura también que utiliza la Biblia es la palabra redención, que se usa más que todo en el área de compra de esclavos, en los negocios, cuando se pagaba un precio para redimir un esclavo o un prisionero. Y ahí nosotros aplicamos esa palabra. Pero sin duda, queridos jóvenes, la palabra que mejor explica la obra de Cristo en toda su dimensión es la palabra reconciliación. Esa es la palabra quizás que más se utiliza en la Biblia. Y este vocablo es traducido de una palabra en griego, katalagé, y la palabra significa básicamente cambio o también intercambiar algo. Así que este término se usa para el intercambio de dinero, pero llegó también a significar intercambio que se llevaba a cabo cuando dos personas habían tenido algún problema y entonces se resolvían sus diferencias y con eso se recuperaba la amistad que se había perdido. Yo no sé cuántos de ustedes quizás en algún momento han tenido que sufrir alguna pérdida, pero cuando nosotros hemos perdido a alguien o cuando hemos tenido algún problema, qué triste se siente. Así que el propósito de este mensaje es para que nosotros podamos ver el plan de Dios, que siempre ha sido reconciliar al ser humano, siempre ha sido reconciliar al hombre, que tú pases de ser enemigo de Dios a amigo de Dios y también amigo de la humanidad. Pero quizás tú te podrías preguntar, ¿por qué afirmamos que es el plan de Dios que nosotros podamos reconciliarnos? ¿Por qué reafirmar nosotros o por qué decir nosotros en esta hora que es el plan de Dios que tú te reconcilies, que pases de ser enemigo a amigo de Dios?
Entonces tenemos nosotros que ver la reconciliación en la Biblia. Y vamos a ver 3 momentos en la Biblia acerca de esto. La primera es que existía una amistad, pero que se rompió. La segunda es la ruptura de esa amistad. O sea, existía una amistad previa, se rompe la amistad. Y número 3, la Biblia presenta la restauración de la amistad, cuando se resolvió el problema que separaba a esas 2 personas. Así que veamos un poco acerca del primer punto, la existencia de una amistad previa y cómo fue que se rompió. Los primeros capítulos del libro de Génesis nosotros sabemos que hablan acerca de la ruptura, de la comunión que había entre Dios y el hombre. Y entonces en ese sentido, cuando vemos el libro de Génesis capítulo 1, allá en el paraíso, que sirve como escenario del drama humano, nosotros vemos que la serpiente le dijo al hombre, seréis como dioses. O sea, esa invitación apunta a construir un proyecto, pero ese proyecto es donde el hombre niega su amistad y su relación con Dios, porque Dios era su amigo y Dios le había dicho que no le hiciera caso al enemigo. Pero se declara autosuficiente porque quiere bastarse a sí mismo, porque no quiere depender de Dios, porque allí inicia un proyecto a espaldas de Dios. Y entonces esto trajo la ruptura, esto trajo que se rompiera la armonía y también la comunión. El segundo texto que nosotros vemos también donde vemos un rompimiento claro es el capítulo 11 del libro de Génesis. De esta narración nosotros lo que podemos ver y destacar es algunos datos, como por ejemplo, lo más importante fue la motivación que llevó al hombre a querer construir esa torre. ¿Qué es lo que quería? Quería construir una ciudad, quería construir una torre hasta la cúspide de los cielos. Y como dice el libro de Génesis capítulo 11 versículo 4, así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y entonces ellos dijeron, nos vamos a hacer famosos y no vamos a acabar dispersándonos por todo el mundo, porque si Dios quiere destruirnos, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Así es que una vez más lo que vemos es el proyecto humano marcado por la autosuficiencia, marcado por el orgullo, por el rechazo a depender de Dios. O sea, es el proyecto a espaldas de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre no quería entonces seguir la amistad con Dios. Y como consecuencia surge la incomprensión. Como consecuencia surge la división, la dispersión, la confusión de lenguas. Porque en ese tiempo la Biblia dice que todos hablaban el mismo lenguaje y todos se entendían, o sea, había unidad, pero prácticamente el ser humano, por seguir su propio proyecto, entonces decidió apartarse de Dios. Así que llama la atención que lo que ellos iban a construir era un símbolo de unidad, pero al final se convirtió en un símbolo de desunión, en un símbolo de dispersión, en algo donde no tomaron en cuenta a Dios en su proyecto. Por lo tanto, esa amistad seguía rota. Ahora, queridos jóvenes, ¿qué se entiende por reconciliación entonces? Si esa amistad se rompió, por un lado nosotros lo que vemos es la primera aproximación, la palabra, el término, para que nosotros podamos decir que es reconciliación, lo que significa es un restablecimiento de relaciones entre 2 partes contrapuestas. Y por lo tanto, para poder alcanzar, para poder lograr ese restablecimiento, para restaurar esa amistad, lo que es necesario es eliminar la causa de la enemistad. Por eso cuando hay una relación rota, se ponen de acuerdo y se contentan, ¿verdad? Pero apartan aquello que los dividió. Por otro lado, como cristianos nosotros afirmamos que la reconciliación significa el restablecimiento de la relación con Dios y con el ser humano. ¿Por qué? No solo vertical con Dios, sino también horizontal entre el ser humano y todo lo creado. Todo el Antiguo Testamento nosotros podemos destacar el afán de Dios de poder restablecer la comunión de los hombres entre sí. Y en ese sentido, queridos jóvenes, nosotros vemos a lo largo de la Biblia que desde el principio se rompió. Pero el ejemplo más claro que tenemos de cómo Dios trata de poder restaurar es el libro de Oseas, donde aparece la palabra reconciliación, con algunos términos en el hebreo como Hesed, que significa misericordia, solidaridad. También la palabra Seked, justicia, Mishpat, que significa derecho. Y cuando usted lee en la Biblia, en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 18 al 24, lo que nosotros leemos es un texto interesante donde dice, en aquel día haré
para ellos un pacto con la bestia del campo, con la ave del cielo, con el reptil del suelo. Arco, espada y guerra los quebraré lejos de esta tierra, y haré que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo, dice, para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor, en misericordia y en compasión. Y responderé de los cielos, y ellos responderán de la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos acá en la Biblia, en el libro de Oseas? Lo que nosotros vemos acá, queridos jóvenes, es algo bien interesante, y es cómo Dios, a través de ese ejemplo en el libro de Oseas, cómo Dios trata la manera de poder presentar en esta imagen cómo los desencuentros amorosos entre un hombre. Ustedes recordarán la historia de Oseas. Ustedes recordarán cómo Dios lo mandaba y le decía, por favor, reconcíliate, por favor, recíbela. A pesar de que esta mujer le había sido infiel muchas veces a Oseas, Dios le dice, por favor, recíbela, por favor, perdónala, por favor, vuélvela a aceptar. Y aquí nosotros vemos ese desencuentro amoroso entre un hombre y una mujer. Pero en el sentido de la reconciliación se presenta como un diálogo. ¿Pero qué es? Es un diálogo amoroso, es un diálogo que tipifica también lo que Dios quiere hacer con el hombre. Y ese diálogo entre Dios y el hombre, entre los seres humanos entre sí también, y entre los seres humanos y lo creado, llega un momento cuando para el profeta reconciliación es ese diálogo, es esa esperanza de poder ponerse de acuerdo, de aquello que parecía terminado, lo que parecía fracasado, pues Dios dice, no, nada es irreparable. O sea, se puede volver a comenzar de nuevo. Y esa es la manera más perfecta como la Biblia presenta la reconciliación. Volver a amar de nuevo, reconstruyendo aquella ilusión sobre las ruinas del fracaso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, así como lo hizo en la vida de Oseas. Y por eso el tercer punto es que para poder restaurar esa amistad es separar aquello o apartar aquello que nos ha separado. Queridos uniformados, debemos destacar que la reconciliación está siempre relacionada. Cuando ya vamos al Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo Testamento vemos muchas situaciones, muchos elementos, tiene que ver con la muerte de Cristo, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero el apóstol Pablo dice que si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, dice, seremos salvos por su vida, dice Romanos capítulo 5, versículo 10. O sea que solamente por eso, como dice 2 Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y aunque Dios odia profundamente el pecado, su amor por los pecadores aún más profundo que cualquier otra situación. Y no escatimó nada, por costoso que fuera, para que se efectuara esa reconciliación. Entonces, como dice Elena de White, tuvo que ir a la cruz. Y Cristo murió para ganar, no para ganar el amor de Dios para el hombre, sino para que el hombre pudiera volver a Dios. Por eso esa ira causada por la desobediencia de Adán y Eva fue resuelta por la obediencia del segundo Adán, Jesucristo. Una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Y durante su vida, como dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz, dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Así que, queridos conquistadores, la reconciliación lo que está presuponiendo es un distanciamiento previo entre dos partes, pero un distanciamiento que se ha resuelto, que ya se ha sanado. Por eso en el pensamiento de Pablo, cuando nosotros vemos ahí en el Nuevo Testamento, el hombre está alejado de Dios, es cierto, por el pecado. Dios está alejado del hombre, es cierto, por su ira. Pero es la muerte sustitutiva de Cristo, que el pecado es vencido, que la ira es evitada, de manera que Dios puede mirar al hombre sin displacer, sin que el hombre esté ya apartado. Y el hombre puede mirar a Dios sin temor a poder ser destruido. Y entonces el pecado es expiado y Dios es propiciado. ¡Qué maravilloso!
Elena de White menciona en Mensajes Selectos, tomo 1, las siguientes palabras. Dice: por medio de la cruz el hombre es traído a Dios y Dios al hombre. En la cruz la justicia recibió satisfacción. Así que de manera que Dios es justo. Eso es lo primero. Y a la vez, como dice Romanos, es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Así que en la cruz lo que nosotros vemos es que se efectuó allí la reconciliación. La reconciliación al mundo consigo mismo. Como dice la Biblia, sin tomarles en cuenta. Sin tomarles en cuenta. ¿En qué sentido? En el sentido de que se quiere decir de que Cristo estaba reconciliando consigo mismo, como dice 2 Corintios 5:19, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje, dice, de la reconciliación. Eso quiere decir, queridos jóvenes, queridos conquistadores, que ahora nosotros también tenemos un mensaje que dar. Por eso dice el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. En la cruz, el mundo, en la cruz, la raza humana fue reconciliada con Dios. Ahí cuando Jesús se firmó la paz. Antes de la cruz, la raza humana estaba legalmente condenada. Pero fue en la cruz, un viernes a las 3 de la tarde, donde se firmó la paz y la humanidad pasó otra vez al favor de Dios. Y a partir de ese momento, a partir del momento que Jesús muere en la cruz, entonces la raza humana queda legalmente redimida. Y ya que fue efectuada esa reconciliación, entonces damos gloria a Dios. Pero sin embargo, es necesario recordar que existe también una dimensión claramente personal. O sea, en la reconciliación. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que la raza humana haya sido reconciliada en la cruz no significa que automáticamente la salvación es universal y que no importa lo que tú hagas, no importa si tú no aceptas. O sea, es decir, que todos van a ser salvos, como algunos suponen. Pero nosotros tenemos que entender que hay un ferviente llamado en las Escrituras a lo largo de la Biblia para que el hombre acepte la provisión divina. Por eso dice la palabra de Dios: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que para que la reconciliación sea efectiva en lo personal, el hombre debe reconocer su necesidad, debe aceptar el llamado de la gracia de Dios. Por eso el apóstol Juan dice en el capítulo 3 versículo 36, presenta esta perspectiva, dice: el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino, dice la palabra de Dios, la ira, orgé, en griego, de Dios recaerá sobre él. Queridos jóvenes, queridos conquistadores, para concluir en esta mañana, estamos llegando al final de este tema de la reconciliación. Y lo que podemos ver es que Jesús llevó a cabo la reconciliación. ¿Por qué? Porque bajó a este mundo, curó enfermos, expulsó demonios, se sentó a comer con los recaudadores de impuestos, se dejó tocar por la mujer impura. O sea, fue capaz de tomar agua de las manos de la mujer samaritana. Y sobre todo porque Él tomó partido con los pobres, con los hambrientos, con los necesitados. Y su misión fue ayudar y restaurar aquello que se había perdido, aquellas barreras divididas a los seres humanos. Y trató de manera justa a aquellos que eran injustos, sanos y a los enfermos, satisfechos a los hambrientos. Y entonces se encontró ahí conflicto también con aquellos que eran enemigos de la reconciliación. Pero dice la Biblia que llegó hasta la cruz misma. Jesús cumplió esa reconciliación. Y si la reconciliación significa amar siempre, si la reconciliación es un diálogo amoroso, si la reconciliación es quitar aquello que nos aparta y podemos volver a estar restaurados con Dios, entonces Dios nos llama a poder realizar ese momento de la reconciliación. ¿Para qué? Para que a través de la diaconía podamos llegar a una coinonía universal y que juntos, unidos también en un mismo corazón, en un mismo sentir, podamos nosotros llegar a Jesús. Queridos conquistadores, queridos jóvenes, queridos guías mayores, queridos aventureros, querida iglesia,
esta mañana y esta oportunidad, este año, estamos celebrando el 70 aniversario de los conquistadores. 70 años de ministerio, donde se han preparado generaciones enteras que han estado al servicio de Dios, que se han mantenido dentro de la iglesia. Y hoy se ha elegido el tema reconciliados. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios es que todos podamos ir otra vez a ser amigos de Dios. Porque esa enemistad no nos conviene. Porque estar en contra de lo que Dios dice, porque estar separados de Dios nos va a traer la muerte y la muerte eterna. Pero queridos, hoy hay esperanza, hoy hay solución. Y por eso el llamado es para ti, tú que estás del otro lado de la pantalla. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús para que esta mañana tú te puedas reconciliar con Dios. Para que esta mañana tú puedas decirle al Señor: Señor, entiendo. Sí, un día me aparté de ti, me separé de ti. Un día la humanidad lo hizo, pero también yo lo he hecho. Así que estoy separado de Dios. No tengo amistad con Él. Pero ahora entiendo que tú me estás llamando, me estás invitando. Ahora entiendo que es con tu amor, con lazos de amor, que tú me quieres atrapar para que vuelva a ti a restaurar esa amistad. Por eso, Señor, si hay algo que me tengo que arrepentir, me arrepiento. Si hay algo que tengo que arreglar con Dios, lo arreglo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que apartar aquello que nos separa de Dios. Un día estaremos con el Señor para siempre. Pero mientras ese día no llega, cuando ya no haya pecado y nada que nos separe, debemos nosotros cada día reconciliarnos con Dios. Así es que si en esta mañana hay algún conquistador, algún guía mayor que fue líder, que fue director, quizás de club, yo te quiero invitar para que tú vuelvas a Jesús. Es tiempo de ir a Jesús. Es tiempo de reconciliación. Y ese es el llamado que hoy hacemos los conquistadores en este 70 aniversario. Ven a Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. ¿Permites que ore por ti en esta hora? Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, te damos por el plan que tú tenías para reconciliar a la raza humana. Sin lugar a dudas, Señor, tú ya lo tenías planificado desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias, porque en tu infinita misericordia tú decidiste enviar a tu Hijo amado a morir en la cruz. Gracias, Señor, por su ministerio. Gracias porque nació, porque creció, vivió entre los seres humanos y porque no escatimó ningún esfuerzo, inclusive hasta ir a la cruz para morir por nosotros. Gracias, Señor, porque ahí se firmó la paz. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos ser reconciliados, pero individualmente ahora queremos hacer arreglos contigo. Escucha, Señor, la oración de ese conquistador. Escucha la oración de ese aventurero, de ese guía mayor, de ese padre de familia. Escúchalo, Señor. Hoy te suplican con todo su corazón que perdone sus pecados. Alivia sus cargas, Señor. Alivia esas cargas de esos jóvenes que tal vez se han apartado. Y permite que ahora, al volver a ti, vuelvan su amistad con Dios. Gracias, Señor, por esta hermosa celebración. Oramos por todos los conquistadores del mundo, Señor. Oramos por todos los conquistadores en Guatemala, en Costa Rica, en todos los países donde late un corazón con pañoleta amarilla. Señor, allí pueda ir tu bendición. Y permite, Señor, que este ministerio pueda llegar hasta el final. Puede llegar predicando el evangelio a esta generación y que estos jóvenes que se están preparando también lleven ese ministerio de la reconciliación al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Gracias, Señor, te damos, rogamos tu bendición y te ponemos en tus manos a todos los que hoy han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana y gracias por darme la oportunidad de haber llegado hasta tu casa, hasta tu lugar. Que Dios te bendiga.